Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Hola, muy buenos días. Ya cuando son casi las 9 y piquito, nuevamente estamos junto a ustedes compartiendo un tema más, escuchando buena música, por supuesto, cortesía de Romántica 105.3, la música más cercana a tus recuerdos. Y para las que les gusta dejarnos sus comentarios o vernos en vivo o conocer a nuestros invitados, pues todos los días a las 9:15 damos inicio a nuestro en vivo a través de la plataforma de Facebook y nos encuentran como El Mundo en Tacones. Así que mira, ya hemos pasado la cinturita del mes de enero, estamos viviendo intensamente nuevamente un miércoles de inspiración. Ya la segunda quincena aquí en Guatemala es bien marcado, la quincena y el fin de mes, hay muchas responsabilidades en quincena y más en fin de mes, por supuesto, pero nosotros como siempre encantados y agradecidos de su fiel sintonía, de que compartan estos mensajes buenos, positivos, agradables y perfectos. Y también, por supuesto, somos muy responsables de traer a esas expertas y profesionales a las cuales pues la idea es que ustedes las puedan contactar, que ustedes tengan esa referencia y puedan proseguir hacia la meta. La salud emocional es importante para cualquier rol que tengamos en nuestra vida. Si nosotros queremos tener una relación en pareja saludable, hay que tener salud emocional, hay que ir a terapia. Si queremos liderar un excelente equipo de trabajo, hay que ir a terapia. Si queremos que nuestras metas, nuestros sueños se cumplan, que todo aquello que sentimos, no saben, a veces decimos las mujeres, es que no sé qué sé yo, qué siento, y uno empieza a llorar y no sabe ni por qué, ni de qué, y uno pregunta, ¿te duele algo? Y uno dice, no sé. Entonces es momento de ir a terapia. Y hoy tenemos a una experta profesional en cada una de estas áreas. Tiene grupos excelentes y maravillosos que los pueden encontrar en Facebook. Tienen cursos, capacitaciones, terapia individual. Tiene un programa especializadísimo para todo lo que es el plan corporativo. Docente también de Escuela de Negocios NBS, una amiga muy querida y por supuesto casi fundadora de este programa El Mundo en Tacones. Así que, Marielos, muy buenos días, ¿cómo amanece ese corazón? Tú siempre tan sonriente, sí. Me encanta tu sonrisa, me encanta ese rostro que siempre resplandece, me gusta. Destacamos lo que tenemos, lo que sabemos que es bonito. Así debe de ser, sí, así debe de ser. Y qué mejor que empezar el año así. Creo que ya ahorita, esta semana, ya todo el mundo estamos como arrancando en todo lo laboral. Sí, los patojos ya empezaron el colegio, sí. Las universidades ya empezaron. Ya todo. Y todo, entonces, pues bien, feliz, contenta de empezar este nuevo año y de poder, comenzar con pie derecho. Así debe de ser, así debe de ser. Yo creo que no tenemos que esperar a que sea un lunes, a que sea un enero, a que sea un 31 de diciembre para hacer aquella larga lista, ¿sabes? Yo siempre digo, lo conté hace algunas semanas, que hay promesas que yo me hago a mí misma. Sí. Y el cargo de conciencia a veces, pues lo confieso, a veces sí me fallo, pero trato la manera de que no, porque siempre me digo, cuando no quiero hacerlo, digo, te lo prometiste. Sí, y la persona más importante soy yo, y esas promesas que yo misma me hago, tengo la obligación de cumplírmelas. Sí, de cumplírmelas. Y que ahí es donde justamente tenemos que evaluar, ¿verdad? O sea, porque todos tenemos que sí, que los propósitos, que la resolución del nuevo año, que quiero lograr esto, las famosas de voy a empezar la dieta, o sea, y que te das cuenta que todas estas cosas a veces no funcionan precisamente porque estás el debo y no estás en el realmente me lo merezco, esto yo lo quiero hacer por mí, porque de verdad quiero crecer.
Y creo que ese es un buen, como test que uno puede hacer con uno mismo, de a ver, esos propósitos que te estás poniendo este año, realmente sí se pueden cumplir o nada más lo estás haciendo porque pues es lo que toca hacer en el año, al inicio del año. Sí, y mira que también hay que ver qué promesas nos estamos haciendo, Sí, eso. ¿verdad? Cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras metas, porque, ay Dios, yo creo que tú sí sabes de toda esta, hoy hay tantas adicciones en Mm, nosotros los seres humanos. sí. Increíble. Yo creo que antes tú y yo cuando éramos niñas escuchábamos probablemente en algún momento de la cocaína o el alcoholismo o la Claro. marihuana. Y nada más. Pero hoy Sí. hasta una red social te genera adicción. Adicción, sí, sí, La sí. belleza, la moda. Me encanta estos miércoles de inspiración y yo no sé si tú alguna vez te has quedado impactada de cuando preguntas a alguno de tus pacientes, ¿qué te inspira? Mm, Y se quedan con la mente totalmente en blanco y tú con tu cuadernito, o con tu sí. tablet así como, ¿en qué momento me va a decir una gran lista? Y no, nada. Y nada, sí. Y sin ir tan lejos, hay una pregunta que yo hago siempre a los alumnos cuando estamos dando clases precisamente de inteligencia directiva y que siempre les pregunto, ¿cuál es tu momento en tu vida laboral en donde realmente te sentiste satisfecho? O de verdad tú dijiste, en esto sí soy bueno, ¿sí? Y la mayoría se va nada más que cuando llegué a las metas. No, pero yo los quiero llevar al momento en donde te dijeron o te dieron ese premio o te pagaron ese cheque, o sea, o qué sé yo, tuviste una gran crisis y lograste volver a llegar al O trabajo. lograste, por ejemplo, tú que das conferencias, a veces el hecho Presentarte, de presentarte y que pararte. todo, o cuando das por finalizada la conferencia y todo el mundo aplaude y se para y uno dice, Claro, ay, ya terminó, qué bueno, qué bendición, exacto, qué lindo eso, qué exacto. rico. Y casi nadie lo puede contar. Casi nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente creo que nos cuesta el darnos cuenta de que primero pues tenemos la capacidad de poder hacer eso y la otra es que muchas veces nuestras metas y nuestros propósitos están enfocados en algo que verdaderamente no tiene tanto poder, no tiene tanta emoción, ¿verdad? Y simplemente es algo como el checklist que hago, pero no le estoy poniendo emoción, no le estoy poniendo realmente Claro. en esto me incluyo, sino que pareciera que es como lo que tengo que cumplir. Yo creo que a veces no damos valor a lo que hacemos, o sea, Sí. ¿A quién el hecho, eres? por ejemplo, para ti de dar, yo no sé si esto sucede en la psicología como en la psiquiatría, por ejemplo, de tal vez dar de alta a algún paciente Sí, o seguro. decirle, bueno, ahora nuestras citas ya solo van a ser de mantenimiento, Sí, ¿verdad? totalmente, Eso es algo totalmente. satisfactorio, pero a veces no valoramos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros logros, porque queremos estar subidos en la tarima en la posición siempre número uno, Sí, o queremos sí. levantar la copa siempre, o queremos Y que si no ganar el... haces eso, entonces no es suficientemente bueno. Ujú. Exacto. Sí, Y creo que eso hace que dejemos de inspirarnos. También en sí el mundo, la inteligencia artificial, la tecnología, la moda, los estándares de de belleza, belleza. Sí, las relaciones ahora relaciones, ya sea de pareja, de amistades, con los padres, es tan complicado. Sabes que yo he escuchado que yo le digo a mi hijo menor, ay, gato, el día que tú me contestas, ya sabes tú, una de mamá claro. cuando empieza, porque he visto ese roce de mamá con hijo adolescente. Sí. Eh, Entiendo y comprendo y me dirán, es que usted no tiene un adolescente como el mío. Déjenme decirles que mi adolescente es poderoso, Y con pero mucho potencial sí, para conflictos. sí, sí. Entonces, ¿qué me queda? Suspirar, respirar y proseguir hacia la meta. O sea, ese es un trabajo Exacto. continuo porque yo soy la adulta a cargo. Claro. Y Y porque tú ya sabes cuál es la meta con tu hijo, así es, hacia dónde así dirigirlo, es. hacia dónde poder ir como mamá. Y yo creo que porque a veces estamos mucho desde el debería. Ujú. Entonces no nos damos cuenta de eso
Y cuando yo hablaba, por ejemplo, del cómo me doy cuenta que realmente es sano, es que a veces no te das cuenta en qué momento inspiras, no te das cuenta en los pequeños logros, no te das cuenta de que cuando uno va a terapia, pues la verdad es que hay momentos que la pasa uno bien difícil. Así es. Y no es tan bonito, realmente no es nada bonito. Que de hecho te voy a dar un tip, bueno, no es un tip, es un secreto de que lo que callamos los psicólogos cuando atendemos a alguien. Eh, Generalmente se necesitan unas 10 sesiones, de 6 a 10 sesiones, para que la persona como que realmente empiece como a hacer esa introspección y se dé cuenta que hay otra perspectiva del problema por el que llegó, ¿sí? Cuando ya llega el 10 y ha sido muy perseverante y ha sido de verdad muy disciplinado en hacer tareas y todo, cuando llega el 10 siempre llega como un punto de quiebre en donde tú decís, ¿para qué estoy yendo a la terapia si me estoy sintiendo peor? Claro. Sí, porque literal te empiezas a sentir peor, o sea, porque te empiezas a ver una realidad en donde, oh sorpresa, el único creador de todo lo que pasa en tu mundo eres tú. Yo ¿Sí? soy el único culpable, el artífice. Y tal vez no es tanto el culpable, sino que tú eres el que tiene la decisión y tú mueves las cosas hacia donde tú quieras moverlas. Sabes que el otro día conversábamos con mi esposo y pues por todo este mundo de la psicología y sé que tuvieron un podcast buenísimo, ya lo vamos a compartir por ahí, que prometo que este año 2024 sí, hay un plan de que él y tú van a sacar un curso de filosofía. Sí, eso va a estar. Es que te das cuenta que por qué tienes que llegar después de los 40 años a entender que realmente ¿Para qué estás haciendo esto? En este mundo? ¿Para qué estás estudiando administración? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Por qué tienes esos pensamientos, sí, o sea, esas todo. Creencias, es que desde ahí y entonces empiezas a armar ese rompecabezas y uno dice, ay, cómo no supe esto cuando tenía 18, 19 años, te ayudaría a tomar mejores decisiones. De hecho, deberíamos de ir todos a terapia desde pequeños. Sí. Porque lo volveríamos mucho más saludable el realmente yo decir, a ver, por ejemplo, porque hay tantas personas que se hacen la víctima. ¿Sí? Porque es como, ay, es que si hubiera nacido en otro país. Ay, es que, María Alejandra, yo porque yo no me veo como tú, no tengo las mismas oportunidades, no tengo tu dinero, qué sé yo, o sea, le metemos tanto Le ponemos salsa al taco. Sí, no tengo. Y ponerle salsa al taco es disfrutármelo, gozármelo y decir, ay, qué rico con esta salsita, ¿no? Pero al final yo creo que esta parte de no volvernos conscientes de que la única persona que realmente, sí, es importante y puede hacer la vida que tú quieres, eres tú. Y no importa dónde te quedaste, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que nací en un lugar en donde las condiciones no se dieron. Pero hay gente que nació en el mismo lugar y decidió y eligió estar en otro lado y no la vida que tú tienes. Entonces creo que esa parte de la terapia, y por eso te decía que es un punto de quiebre, yo cuando empiezo a ver que la gente estaba en ese proceso, es donde empiezo a darles un poquito más de amor, ¿verdad? Y estoy más pendiente de cómo están, qué tal te va y todo. ¿Por qué? Porque es fácilmente soltar tu terapia. Fácilmente, porque es que incómodo ir a darme cuenta que pues yo soy el responsable o yo soy el culpable. O peor aún, a veces hemos crecido echándole la culpa a nuestros papás. Porque como ellos me educaron así, ¿verdad? O porque como no me ayudaron a sacar la carrera que yo quería. Sabes que, pues hablando de esos pensamientos filosóficos, estoicos y cotidianos, yo sé que tienes el mismo perfil parecidísimo al de Giovanni, encontré un pensamiento muy, muy ad hoc a lo que estamos platicando el día de hoy. Dice, sigue las recomendaciones del doctor. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces vamos al psicólogo? Tú acabas de decir, hacen sus tareas, sus ejercicios y entonces todo va fluyendo. Llega un pico en donde sientes que te quiebras, pero luego viene el proceso de sanación y entonces empiezas a tener una vida plena. Pero ¿qué pasa cuando no le haces caso al psicólogo? Entonces Marco Aurelio decía, de la misma manera que suele decirse que Aceprios ordenó a uno la equitación, los baños fríos o el caminar descalzo, asimismo se debe entender cuando se dice,
la naturaleza universal ha ordenado a una enfermedad, una dolencia, una mutilación o algo parecido, porque allí la palabra ordenó significa más o menos el Dios ha asignado para el enfermo un tratamiento conducente a su sanidad. Y aquí lo que acarece es que a cada uno le ha sido asignado como correspondiente a su hado. Pues esto quiere decir básicamente que tienes enfermedades, tienes padecimientos, la Sí, naturaleza te hace ese llamado, te dice. sabes qué tienes que hacer, pero no le haces caso, no sigues las recomendaciones del doctor. ¿Por qué? Sí. O qué esperamos, ¿no? Yo creo que al final es como, ah, bueno, estoy malo, entonces denme la pastilla y nada más eso, denme porque lo demás no lo quiero hacer. Mm, Te pueden estar diciendo, ah, bueno, mire, usted es diabético, pero tiene que dejar de comer cosas Dulces, dulces, así es. ¿verdad? Y sí, aquí está su pastilla, pero igual tienes que dejar de comer cosas dulces. Ujú. ¿Y qué pasa con la salud mental? Sabemos, ahí no es, no te trates Sigues. mal, no te hables, porque a veces es esto, ¿no? Yo conozco cantidad de gente que cuando se ve al espejo, lo único que hace es, ay, es que estoy gorda, ay, es que me veo Mm, mal, es que tengo esa manchita, es que ya me sale otra arruga, es que el pelo, de verdad que, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú te paras en un espejo y tú dices, ah, no, es que yo tengo el pelo colocho y a mí sí no me gusta y me lo tengo que alisar siempre? Y así no puedo es. salir de la casa así. O lo que hablábamos en alguno, yo creo que contigo fue que lo hablamos, ¿no? De que nos acostumbramos tanto que a tener las pestañas, que a tener esto, y cuando no las tienes es como quién soy, no salgo, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta de eso en terapia, que al final esa historia, esa narrativa que tú te estás contando es la que te convirtió en estar en problemas, ahí está ese paso tan maravilloso en donde tú dices, bueno, es que tengo que empezar a aceptarme justo tal y como soy, ¿no? Asumir mis responsabilidades. De hecho, parte y uno de los principales tips de cuando empiezas a reconocer que estás sanando es te empiezas a tratar mejor, ¿sí? Ya no te tratas mal. Si antes tus pensamientos te llevaban a eso, ahora tú puedes pararlos y decir, a ver, no, yo soy una hermosa, yo adoro el pelo que me dio el Dios, o si no quieren Dios, pues me encanta porque eso me hace ver más alta, más, no sé, empezar a hablarte diferente. Y esa es una de las primeras señales. Empiezas a hablar de emociones. Claro, y sabes qué, que empiezas a tolerarte, verte frente al espejo, Sí, empiezas a entender qué era lo que te tenía sedienta, insatisfecha, que te tenía frustrada. Realmente empiezas a verte de una forma distinta y alimentarte de una fuente distinta, porque lo que sí. sucede es que a veces, sabes, el otro día escuché precisamente esto, lo saqué de una conferencia en la que participé, se llamaba Sedienta. Y dice que a veces vives cavando en los famosos cisternas y cavas y cavas y cavas, pero a veces se llena de agua chuca, Sí, sí, de sí. agua que no, o hay cisternas, por ejemplo, en los sistemas de construcción actualmente en nuestro país, que sirven para las aguas negras. Entonces, ¿de qué te estás, ¿Dónde estás dónde tú? estás bebiendo? ¿En dónde estás, Sí, de qué te estás nutriendo? Entonces, ¿cuál sí, es tu fuente? ¿De qué estás sí, llenando tu cisterna? Ya sea tu corazón, tu mente, tu sí. alma, tu espíritu. Y si ya lo llenaste de estiércol, de porquería, entonces ¿Cómo lo ¿cómo lo limpias? limpias? Ve a terapia, Porque ve al psicólogo. y eso es lo peor, que a veces crees que eso de llenar esa tu carga de puras aguas negras, crees que pues nada más es culpa del otro porque el otro vino y me hizo daño. El otro vino y me dijo que yo era la culpable, me dejó sola, Ujú. ¿verdad? ¿Cuántas mujeres no hay así? O lo que decíamos, ¿no? No tengo las posibilidades, no puedo crecer, no hago esto. Pero no te das cuenta que justamente el pensamiento de estar pensando en que el otro es el responsable no te hace salir de ahí. O sea, al final tú puedes, y no quiero decir ayer, por ejemplo, eh, tuve una consulta y pues ella había pasado por muchas infidelidades, ¿no?
Y me decía, pero es que yo que todo lo di, yo que estuve ahí siempre presente, yo venía y le hacía, o sea, venía cansada de trabajar y le venía a hacer su comida, le lavaba su ropa, siempre la casa ha estado limpia, ¿sí? Y yo le decía, sí, pero ¿qué necesidad? ¿Tú crees que esa era la necesidad que él ¿Sabes tenía? qué es lo más, sí, es lo más triste porque los hombres te dicen, oh, tu pareja, yo Nadie nunca te te lo pedí pedí. eso. Sí, exacto. Nunca se lo pidió. Y Entonces queda ella me más decía, seriedad de... exacto, pero entonces yo le decía, ¿no te das cuenta que justamente el tú estar siempre indispensable y todo ahí tiene que ver porque tú era tu forma de pedir cariño, de pedir amor, de demostrar Y que pudo afecto? haber sido que eso hastió a O su puede ser pareja que el otro también. ni siquiera se dio cuenta que eso Ujú, significaba amor porque puede ser que en su casa le hayan dado siempre eso, ujú, ujú, ¿sí? Y aparte que, bueno, la infidelidad tiene un proceso también en donde el hombre necesita reafirmar su masculinidad, ¿no? ujú, Entonces cuando yo le digo, pero es que al final tú estabas siendo la mamá, ¿cómo no vas a ser infiel a la mamá si tú eras la pareja? ujú. Tenía que buscar otro lugar en donde definitivamente lo hicieran sentir más hombre, Claro. ¿no? Desde ahí. Cuando se dio cuenta de eso, o sea, hizo esa introspección, es alguien que la verdad es que ha trabajado muchísimo en ella. Y cuando yo le dije, es que escúchate, estás otra vez haciendo responsable al otro de que te hizo daño. Claro, él pudo decidir no hacerlo, porque la infidelidad es una decisión. Y sí, te hizo daño y eso nadie lo va, o sea, no lo vamos a librar de la culpa, ¿no? Ujú. Del conflicto que causó. Pero al final tú date cuenta que también ese pensamiento te instala en yo soy la que fui buena y él fue el malo. Cuando en realidad, pues, ¿qué tan buena fuiste si nada más estabas repitiendo el darle todo a todos? Y quizá tal vez en tu infancia, porque yo le decía, ¿y quién te dijo a ti que una buena mujer es quien atiende, quien hace la comida, quien limpia y todo? Mm. Y me dice, pues es que mi casa, para eso es lo que, para eso nosotros vivimos. Y le digo yo, no, Caca, le dijiste tú. no, pero oye, mira lo maravilloso de la terapia. Cuando ella me dijo, para eso es que nosotros vivimos rápido, se quedó, uy, ahora entiendo. Ella misma se cacheteó. Ella Mira, misma. yo me imagino a ti como psicóloga, y yo me imagino que hay días que quieras tirártela encima. Sí, amiga, date cuenta. Sí, hay cosas, como tú dirías, lo que callamos los psicólogos, hay Sí, cosas hay un donde tú te montón de... muerdes la lengua Deberíamos de hacer un programa de eso, lo que caemos los psicólogos. porque tendrías la respuesta en la punta de la solución, en la punta de la lengua, pero Sí, te la muerdes. sí, Pero sí. mira, ¿sabes? Cuando hablas de todo esto, yo creo que te empiezas a dar cuenta que eres una persona distinta y empiezas a identificar que estás sanando cuando ya no te culpas. Ya no te culpas, sí, Es totalmente. que Ya la no te culpa es culpas. esa carga, la La culpa yo terrible. creo que es una emoción que deberíamos de eliminarla, porque Sí. justamente no te lleva a ningún lado. O sea, de verdad la culpa no te lleva a ningún lado, Mira, hablando porque... de los niños, por ejemplo, tú Sí, que no, has estado en ese mundo infantil y sabes lo complicado que es, sí. cuando un niño pequeño, digamos 7, 8 años, le echan la culpa, solo la palabra, yo no tuve la culpa, quien mojó la Sí. alfombra fue él. O sea, eso es algo tan terrible para ellos. Imagínate nosotros como adultos venir cargando culpas que probablemente ni siquiera tenemos nada que ver en ese, Nada, vela en ese nada. entierro, dirían las Y lo abuelitas. peor es que desde pequeño nos enseñan a eso. ¿Por qué? Sí. Por el miedo a decir, bueno, es que yo fui, bueno, no es que me equivoqué. Ujú. Sí, yo a los alumnos les vivo diciendo, ¿no? Porque hay algunos que me da risa porque les digo yo que empiezan a poner excusas, ¿no? La vez pasada me dijo alguien, que este no fue en el módulo que hicimos el año pasado, sino que en el anterior, y me decía, esta chica, ay, es que mire que en el trabajo no me dejan hacer nada, no puedo hacer nada en la universidad porque no me da tiempo y cuando llego a la casa llego muy Mil tarde y que no excusas. sea, mil excusas, ¿no? Y yo le digo, ajá. Entonces le dije, ¿qué me Ujú. estás pidiendo, verdad? Porque nada más me hablaba y de esto y me dice, que me deje por favor subir las tareas. Yo, bueno, está bien, la puedes subir a tal hora, a tal día. Y le di 15 minutos, ¿no? Solo para subirlas. Cuando faltaban 10 minutos para esos 15 minutos que le había dado, me vuelve a escribir. Perdone, pero es que no voy a poder porque aquí en el trabajo otra vez no me dejan hacer nada. Mi respuesta fue, lo lamento, ¿sí?
¿Por qué? Porque, a ver, cuando tú tienes un compromiso, justamente desde ahí tienes que empezar a decir, bueno, no, es que es mi responsabilidad, yo estoy pagando, yo quiero llegar a esta meta, ¿verdad? Y luego, bueno, la persona se molestó y hacía comentarios así meros feos en la clase. Entonces, hasta que yo les dije, a ver, perdónenme, pero estamos en un curso de inteligencia emocional. Des en cuenta cómo están reaccionando. Sí, des en cuenta cómo están reaccionando, porque esa manera de cómo están reaccionando probablemente es lo que dirige su vida. Claro. Están siempre echándoles la culpa a los demás. Y me dio risa porque creo que en ese módulo justamente dentro de las evaluaciones y el comentarios que pusieron fue directa y muy, muy sincera, ¿no? Porque también hasta eso, los guatemaltecos estamos acostumbrados a que nos adornen las cosas. Definitivamente. Y cuando de verdad te das cuenta de que, a ver, el único villano en la historia de mi vida soy yo. No, ¿sabes qué creo? Es que los seres humanos cuando sabemos cuál es nuestro pecado, queremos pintar de colores diferentes el asunto. Así que mira qué tema tan interesante. Hoy estamos hablando acerca de ¿cuáles son esas señales? ¿Cómo identifico que estoy ya en ese proceso de sanación? Tenemos que ir a una breve pausa y por supuesto cuando volvamos tú nos traerás ese consejo que sé que el número 1 es ir a terapia. Sí. Así que breve pausa y volvemos. Y seguimos compartiendo, por supuesto, acá en cabina de El Mundo en Tacones y retransmitiendo allá en cabina de Romántica 105.3 con nuestros compañeros de fórmula, Dulce Alonso y Francisco Mes. Gracias por hacer magia cada uno. Con sus dones y talentos hemos logrado iniciar un año más, por supuesto, de este maravilloso programa El Mundo en Tacones. Y gracias a ti, licenciada Marielos Miranda, quien siempre trae esos temas que a veces, ¿sabes? Es como cuando te quitas ese pellejito, cuando te raspaste o cuando te arrancas la costra, así eres tú. Pero, ¿sabes qué? Nos traes siempre ese buen antibiótico, ese buen medicamento. Así que como diría Marco Aurelio, háganle caso al doctor, sigamos ese procedimiento porque de nada sirve que volvamos a escudriñar todo aquello que nos duele, todo, estuvimos hablando de culpa, de dolor, de niñez, de todo aquello que venimos arrastrando, todo eso con lo que nos estuvimos alimentando. Y bueno, creemos muchas veces los seres humanos, bueno, voy a ir a terapia con la licenciada Miranda, licenciada, voy a pagarle de una vez el año completo. Y resulta que solamente tuviste el gusto de conocer a esa persona y no volvió. ¿Creen que pasa un montón? Sí, pasa igual pasa con las nutricionistas, igual pasa con el dentista, o sea, y ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando damos el ejemplo de la psicóloga, la psiquiatra, la nutricionista, el dentista, el dermatólogo, te das cuenta que son servicios exclusivamente para ti, para tu cuidado, para tu interior. Y es donde más los dejamos. Sí. Y a mí me han dicho. Yo no he visto que en un salón de belleza paguen un año de gelish, por ejemplo, y que nunca vayan. No lo he visto. No, y es que justamente es esa parte de a ver, primero yo digo, tienes que tener el llamado para poder ir a terapia. O sea, y el llamado es, y ahí es donde te das cuenta que estás sanando también. Y esto es inclusive antes de ir a terapia. Cuando te das cuenta que ya estás harto de estar en el mismo lugar y te das cuenta que estás repitiendo constantemente las mismas historias, ¿sí? Hace poco también atendí a alguien que me dice, no, Marielos, me dice, es que cuando empecé a darme cuenta, las últimas 3 parejas me dejaron igual. Me dice, o sea, el mismo modo operandi, me dice, y me dio risa porque me dice, me hacían love bombing y luego, antes de que él terminara la frase, yo le dije, ¿no? Y te ghostearon. Y me dice él, sí, me dice. Y le digo yo, ok, le digo, está bien. Y me dice, entonces ahí me di cuenta que algo tiene que pasar en mí para estar siempre eligiendo a las mujeres iguales, me dice.
Sí, es que vas marcando ese patrón y ese patrón. Y me dio risa porque ese día me escribió como a las 7 de la mañana y me dice, pero ya, mándame un link de pago porque si no me arrepiento. Y ahí es donde te das cuenta, ese también es un paso de sanación. Claro. La amiga date cuenta, es un paso. Es verdad. Es verdad, entonces, primero creo que es esto, ¿no? Te empiezas a salir del victimismo, a echarte tú las culpas. Y empiezas a nombrar las cosas tal Como cual son, son. sí. Antes de irnos a pausa decíamos, tenemos la costumbre de querer tapar el sol con un dedo Sí. y de De aparentar. justificar. A veces ves que estás así perfectamente sentada, pero solo tú sabes De que tienes por justificar, dentro. sí, Entonces, sí, sí. cuando empiezas a llamar las cosas o a las personas por su nombre, Sí, entonces también estás sanando. y ahí viene también la otra parte, cuando hablas de lo que te duele sin que te bote. Uy, sí. Sí, porque alguien va a decir, no, es que todavía lo habla y llora. Es que puede llorar, pero puedo llorar ahorita y de ahí es decirte, bueno, María Alejandra, vamos a almorzar y qué bonito, hablamos de todo y viví la emoción. Y no estás rumiando Y no con te eso. quedaste con eso, exacto, no te quedaste. De eso la rumiación psicológica es una de las cosas que te deja ahí enganchada, ¿no? Sabes, el otro día leí un artículo muy interesante de esas nuevas técnicas en la parte de la Sí. psicología, por ejemplo, en países muy desarrollados en Europa, en donde en los asilos practican nuevas técnicas de psicología, porque, por ejemplo, abuelitos que estuvieron en la guerra, que tuvieron separaciones, ¿sabes? Creo que es parte de las generaciones en donde Sí. están rumiando y te cuentan y te dicen y te dicen y te dicen mil veces lo mismo. Entonces, están utilizando nuevas técnicas, se han estudiado muchísimo el cerebro de los seres humanos Sí. y más cuando está mucho más maduro, porque siempre decimos, ay, cuando mi mamá o mi papá empiece a decirme lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sucede porque lo tienes Porque está arraigado. ahí, tienes que sanarlo. O aquellas personas que son súper resentidas, ¿no? Claro. Que la misma palabra lo dice, está resintiendo la emoción que le hizo Sabes daño. que yo cuento la anécdota de mi abuelita, ya falleció cuando tenía 89 años. Una mujer de un carácter fuertísimo, una vida difícil, 7 Claro. hijos varones. Bueno, aquellos tiempos eran otros, pero recuerdo, ella le dio Alzheimer. Uy, Y sí. cada vez que se recordaba de mi abuelo, a veces se escupía en el suelo y decía, te has de estar revolcando en el infierno, decía. Y mi papá decía, Momento, el infierno lo mamá, estaba por viviendo Dios, ¿por ella. qué dice eso? Sí. Decía. Sí. Y otro día amanecía con, ya sabías que tu abuelo falleció, me decía, lo sufría. Claro. Entonces, pero probablemente ese momento, ese día, algo pasó que ella tenía que rabia, que Sí, ira. el resentir. Y que Sí. es bien interesante cuando hablas de esto y la verdad es que tenemos muchos temas por qué hablar porque justamente está comprobado y está comprobado científicamente, cuando tú evitas las emociones, o sea, no te acostumbras a hablar de ellas, no las identificas, no te das la oportunidad de darte cuenta qué información te traen, porque esa es una de las cosas, las emociones siempre van a ser la vía que tu cuerpo y tu mente utilizan para decirte qué hacer y cómo te sientes. Está comprobado científicamente y de hecho hay algo que se llama la U de la felicidad que detecta justamente cómo es que pasas tú tu vida, o sea, las crisis que vas teniendo y en qué momento el cerebro tiene la capacidad de poder repararse, de poder crear nuevas conexiones y eso es justamente el empezar a sanar cuando empiezas a trabajar en tus emociones y cuando ya no te da oportunidad. Y ya no te da oportunidad cuando pasaste muchísimo tiempo, ¿verdad? Daniel Risotto es el que habla de esto, es un psiquiatra colombiano, no, creo que es argentino, no recuerdo. Rosetto, no es Risotto, ya tengo hambre, creo que me está hablando de esto, es Rosetto. Él habla de eso y él dice que cuando llegas a la edad de los 60 años y tú no has logrado por lo menos una de las metas que tenías en tu juventud o sentirte satisfecho por la vida que has logrado, a la edad de los 60 años, que es justamente la oportunidad que la mente te da para poder volver a vivir ya en plenitud, si no lo has hecho,
el cerebro tiene como un castigo en donde dice, ok, no quieres sanar esto que te dolió, no quieres enfrentarte a estas emociones, entonces empiezan los síntomas de demencias, de Alzheimer, de Parkinson, porque tu mente literalmente se cierra y dice, no más, ya no traigamos recuerdos que le duelen. Y por eso el deterioro es tan rápido. Ahorita tengo justamente a una consultante que es la hija de una persona con Alzheimer y me dice, Marielos, en menos de un mes se ha venido abajo, ya no me conoce, en menos de un mes. Y yo le digo, claro, miremos toda su vida como fue. Y la señora era, no, de esto no se habla. Sí, había muchos secretos familiares, no vivía Y sus hoy destapó la emociones. olla, Pues ¿o no, no? porque ya no lo recuerda y vive con mucho dolor, vive con mucho enojo. Entonces yo le digo, imagínate, o sea, a pesar que ya no recuerda cómo está su estado de ánimo todos los días, por eso está deteriorando demasiado rápido el Alzheimer, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, creemos que ir a terapia es nada más ir a hablar porque necesito un consejo, una recomendación. No, en realidad es darle oportunidad a tu cerebro a que se sane, Claro. a que tu mente realmente cree nuevas reconexiones, a que aprendas y entrenes nuevamente tu cerebro a que esos neurotransmisores que todos tenemos estén a nuestro favor y nos den más salud, porque está íntimamente relacionado con nuestra salud física, ¿sí? Cuando has tenido depresiones, que también tengo otra persona, un chico, imagínate, tiene 25 años y fue diagnosticado con una depresión mayor. ¿Qué quiere decir depresión mayor? Que ya lleva por lo menos más de 5 años con ese estado, ¿sí? Súper frustrado obviamente por el diagnóstico y con un trastorno de ansiedad bastante alto. Es que la depresión te trae... Muchas cosas. Y la solución a que no se hubiera instalado tanto la depresión hubiera sido a que él se animara a decirle a la pareja con la que se casó que no quería estar con ella. Porque no la quiere. Y ese estilo de vida lo empezó a enfermar, le causó ansiedad, le causó todo esto, ¿no? Y yo le decía, ¿y para qué te casaste, no? O sea, porque buscando justamente si en algún momento O sí ya estaba te enamorado. casaste, o ya aceptaste ese trabajo, o ya te Sí, fuiste, ¿por qué no decir no? imagínate, y me dice, me casé porque me obligaron, era lo que tocaba. Tenía 7 años de novio con ella. Y aparte que con creencias religiosas bien fuertes, ¿no? Y los papás también muy religiosos. Entonces ahí te das cuenta, a ver, lleva 25 años de su vida sin hacer lo que verdaderamente ama Entonces y no hay quiere. inspiración, no hay pasión, no hay emoción, Nada, no hay motivos, no hay nada, acción. nada. Y ahí es donde Imagínate, por tú ejemplo, dices, ¿qué? te pones a pensar desde el punto de vista sexual, él como hombre Imagínate, y ella. lo anulados que se Oh, pueden sentir los dos. Y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta, y alguien me dice, porque hay psicólogos que dicen, no hay que hablar de los pacientes, pero yo les digo, no, ¿cómo no vamos a hablar de eso si es la única forma en que la gente puede identificarse y puede decir, a ver, yo estoy ahí, a mí me está pasando eso? Y ahí es donde justamente tenemos que darnos la oportunidad de decir, a ver, la terapia no es que te va a dar algún consejo, porque a veces a mí me llaman y me entra algún mensaje, no, es que solo quiero un consejo. Y yo, no, es que la terapia no es eso, vas a aprender de emociones, vas a como dirían los reconocerte. abogados, métase 500 quetzales en la bolsa y hace una cita, por favor. Es que exactamente, o sea, creen que nada más estamos para dar una No, recomendación, un no, consejo, no, no. cuando realmente en la psicología lo que hacemos es reestructurar tus conexiones neurológicas. Porque es eso, es ayudarte a que puedas entender cómo funciona tu mente y usar todos esos recursos que traemos, porque ya los tenemos en nuestro cerebro, para poder crecer. Entonces, es bien difícil cuando has pasado tanto tiempo, y aquí viene otra cosa cuando te das cuenta que estás sanando, ya conoces tus límites. ¿Sabes dónde no? Aprendes a reconocer tu cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo, señoras y señores, te avisa donde no es. En Así cualquier lugar, o sea, siempre. Te enfermas seguido, me duele el estómago cuando estoy hablando con esta persona,
me estreso cuando salgo del lugar, me siento como estresada. Totalmente agotada, drenada. Exacto. Sí. Entonces el cuerpo avisa y justamente ahí es donde te das cuenta de que empiezas a sanar. Cambia tu narrativa, empiezas a hablar más positivamente. Sí, definitivamente. Y mira estos temas tan espectaculares, tan maravillosos. Has hablado de muchos cheques que podemos, sí. Miren, asústense si no tienen dentro de todo lo que hemos dicho, por lo menos un algo. Cheque donde uno diga, bueno, ya solté, o bueno, ya no estoy rumiando, sí. O bueno, ya reconozco mis emociones. Pero el principal cheque que tenemos que tener en esta lista es, ya estoy yendo a terapia. Exacto. Así que mi querida Marielos, este ha sido un miércoles maravilloso de inspiración. Por favor, antes de irnos, déjanos tus datos. Con gusto, pueden buscarme en redes como Marielos Miranda, psicóloga y coach, en Facebook, en Instagram como Marielos Miranda-psico, en TikTok también como Marielos Miranda, creo que estoy como Marielos Psico GT, y pues vayan a terapia. La verdad es que la solución a que yo me encuentre, a que haya por lo menos, están buscando esa esperanza, la tienen ustedes en sus manos. Y busquen terapia. Mucha gente busca esto de terapia gratis. Y ahí esto es bien importante lo que voy a decir. Yo entiendo que a veces no hay recursos para esto, pero lamentablemente cuando tu cerebro no entiende que estás invirtiendo algo en ti, la terapia no tiene el mismo compromiso. Así es. Entonces, así que te dejo una pregunta porque oficialmente les cuento que mañana también vamos a tenerte con nosotros 9 en punto sí. de la mañana. Así que la pregunta que voy a dejar al aire es, ¿sanar duele? Uy. Te la dejo por ahí para que cuando mañana demos inicio a nuestro maravilloso programa, demos inicio con esa gran respuesta. Así que ha sido un gusto compartir contigo. Te deseo que tu día fluya y fluya y fluya. Estamos el miércoles cinturita de la semana y mañana vamos a darle fin a otra semana más del mes de enero. Así que hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice, no lo olvides nunca, somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.